Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América, para la presentación del libro Aprender para innovar, transferencia de conocimiento de las multinacionales españolas en el mercado peruano, de Elsa del Castillo, Mori y Alejandro Flores. Un saludo muy cordial a todos ustedes que nos acompañan esta mañana, particularmente al presidente de la Fundación Consejo España-Perú, a Pedro Miras, al presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú, a Alberto Almendres, y a los participantes en esta presentación, a Elsa del Castillo, coautora del libro, a Alejandra García, de International Corporate Head de Conecta Corporativa, una de las empresas que es analizada en el libro, y a José Juan Aro, director de negocio mayorista y asuntos públicos en Telefónica Hispanoamérica, otra de las empresas analizadas. Además, José Juan, siempre bienvenido a esta casa con la que colaboras frecuentemente. Siempre un placer verte aquí. A ti y a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Es para esta institución, para todo el equipo de la Casa, para mí en particular, una satisfacción darles la bienvenida a la presentación de este libro. Cuando hace un tiempo nos preguntó la Fundación Consejo España-Perú, siempre, y aprovecho para saludar a todo el equipo de la misma, una institución hermana, colaboradora nata de la Casa de América, poder hacer aquí esta actividad. Desde el principio dijimos que sí, pensando que este es el lugar natural para hacer este tipo de actuaciones. Esa colaboración tan intensa desde hace ya muchos años con la Fundación Consejo España-Perú, también con la Cámara de Comercio de España en Perú, ha dado resultados que creemos siempre han sido fructíferos. Por eso encantados de hacer este evento aquí en la casa. Esta casa, institución, que ustedes lo conocen muy bien, pero lleva ya algo más de 3 décadas, 31 años, intentando mostrar en estos espacios tan señoriales y al mismo tiempo tan funcionales de esta nuestra sede lo que está ocurriendo en el conjunto del continente americano, en política, en sociedad, en cultura, en arte, en historia y por supuesto también en economía y en inversión española, en las relaciones económicas entre España y los países, las sociedades de América Latina, en los sectores públicos, también en los sectores privados. Y es que no se puede entender la relación actual entre España y América sin pensar, sin analizar, sin tener en cuenta esas relaciones económicas, comerciales, de inversión entre nuestro país y América Latina. Son muchas las actividades que hacemos al respecto. Voy a mencionar solamente una, que es la presentación del informe del Instituto de Empresa sobre la presencia de las empresas españolas en América Latina. Esta presentación, además, coincide con un momento muy particular del mundo, de la región y del Perú. En el mundo están las tensiones geoestratégicas que todos conocemos, que todos sabemos, ese intento de salida de la recuperación de la pandemia, todos los efectos colaterales de la guerra de Ucrania, que van mucho más allá de Europa, como todos sabemos, y el Perú, en un momento complejo, un momento complicado. Siempre deseamos lo mejor al Perú, a su sociedad, a su pueblo. De todas formas, se sabe que ha tenido la región un desempeño económico mejor del esperado, mejor del descontado. Claro, el gran desafío siempre es que esas cifras macro defiendan también a los micro, defiendan a la ciudadanía, defiendan a la sociedad. Y en gran parte de ese influjo positivo de los buenos resultados macroeconómicos a la ciudadanía latinoamericana, en este caso a la ciudadanía del Perú, las empresas, las compañías españolas juegan un papel fundamental. Hablaba ahora con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú de ese papel que juega el sector privado español en el conjunto del continente y en particular en Perú. Y que no siempre, creo, lo he vivido también allí en el continente, en otros países, llegamos a contar eso que algunos llaman el relato, que podría ser simplemente contar el estado de situación, todo lo que las empresas españolas, todo lo que la inversión española, todo lo que la presencia española aporta en positivo al desarrollo y a la prosperidad del país y de sus ciudadanos. Creo que eso es lo que debemos contar, eso es lo que debemos poner en valor, porque a fin de cuentas, y con ello concluyo, esa labor que hacen las empresas es, por otros medios, la labor que hace esta institución, la Casa de América, la labor que hace la Fundación Consejo España-Perú, que es trabajar, aportar, poner todo lo que puede de su parte por reforzar las relaciones entre España y América Latina, la inversión, las empresas, las compañías españolas en el conjunto del continente y en Perú en concreto lo hacen con esa relación bilateral España-Perú. Por eso, bienvenidas, bienvenidos a esta casa. Muchísimas gracias por pensar en esta institución para presentar este libro y enhorabuena a los autores y enhorabuena a la iniciativa de la Cámara de Comercio de España en Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Pedro Miras, presidente de la Fundación Consejo España-Perú. Muchas gracias. Buenos días. Es un gran placer estar aquí en este marco tan impresionante, y mis primeras palabras es para dar las gracias a Casa América por proporcionarnos un marco como este, ¿no? Para la Fundación Consejo España-Perú es un placer poder auspiciar la presentación de este libro y apoyar con todo nuestro empuje y con todo nuestro entusiasmo actividades como esta, ¿no? y libros o trabajos como este, ¿no? En primer lugar, como no, quisiera dar las gracias y sobre todo felicitar a los autores, Elsa del Castillo, Alejandro Flores, por este trabajo que es muy necesario y con el cual nosotros nos encontramos realmente cómodos, porque aprender para innovar y la transferencia de conocimientos de las multinacionales españolas en el mercado peruano es lo que hacemos, es lo que procuramos hacer. La Fundación Consejo España-Perú precisamente fue creada para eso, más cosas, pero también para eso, ¿no? Para propiciar el intercambio y la presencia de nuestras instituciones, de nuestras empresas en el Perú. Con lo cual, este título y este trabajo nos resulta absolutamente cercano y casi diría que propio, ¿no? La Fundación, como bien sabéis, la de España-Perú es una fundación bastante joven, tenemos 5 años, y la más joven de todas las fundaciones Consejo, que, como se sabe, están auspiciadas bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Europea. Y es una institución muy joven, pero muy activa. Tenemos 5 años, en los cuales los primeros tuvimos que sobrevivir, como tantos otros, a la pandemia, pero lo hicimos, yo creo, con bastante éxito, a pesar de lo difícil que fue. Y ahora estamos ya en pleno rendimiento, haciendo multitud de actividades, ¿no? Encontramos nuestras actividades en 3 ejes de actuación. En eje económico, apoyando a las empresas que intentan o que están allí y las que quieren ir también. Hacemos actividades de ese tipo, focalizadas en temas puramente económicos, con lo cual este libro pues realmente es muy, muy importante para ello. También hacemos una línea de actuación en temas de ESG, responsabilidad social corporativa, porque entendemos que esta actividad, que forma parte de nuestras empresas, ya es ADN de las empresas. No es una cosa aparte, sino que todos nuestros negocios, las empresas nuestras, procuran hacerlo en las mejores prácticas, ¿no? Y creemos que es una cosa que podemos trabajar y esa es una de las líneas que tenemos, y, por supuesto, en temas sociales, ¿no? Y todo ello lo hacemos en base a actividades antes decíamos de formación, realmente no es formación, son actividades de compartir conocimiento en el cual agrupamos expertos de ambos lados del Atlántico para debatir sobre esos 3 temas. Mentoring, hacemos acciones de mentoring en la cual atraemos a jóvenes valores peruanos o personas consolidadas en las cuales entendemos que les podemos ayudar en su desarrollo futuro, y también acciones de colaboración. Con lo cual, insisto, este libro realmente nos encaja muy bien y por eso estamos muy contentos de estar aquí. Y algunas de las conclusiones que encontraréis allí, pero yo solo quisiera, las comentarán después, pero yo solo quisiera resaltar una de ellas, ¿no? Y es que el Perú es un mercado atractivo y un mercado con oportunidades, y es importante tenerlo en la cabeza. Por supuesto, no todo lo que hacemos las empresas españolas aquí es exactamente trasladable allí, hay que hacer adaptaciones, como es normal. En cualquier mercado, las cosas que hacemos pues necesitan ciertos ajustes, pero realmente es un mercado atractivo y con oportunidades, y quisiera que eso quedara como fin de la intervención o de las palabras que estoy diciendo aquí. Consideremos esto como efectivamente una oportunidad para todos nosotros, y una oportunidad no solo para hacer negocios, sino también para acercar 2 sociedades que somos hermanas, sin ninguna duda. Enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Alberto Almendres, presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú. Buenos días a todos. Embajador Enrique Ojeda, director de la Casa América. Don Pedro Miras, presidente de la Fundación Consejo España-Perú. Buenos días a todos. Y yo voy a empezar en este escenario que es la Casa de América con una frase de uno de nuestros poetas más universales, que es Federico García Lorca,
que dice: el español que no ha estado en América no sabe lo que es España. Conozco bien el Perú. Siguiendo la estela de García Lorca, me considero español y peruano. En los últimos 30 años, la inversión española en el Perú ha tenido un impacto económico muy importante. Tan importante casi como la inversión peruana, con casi 20.000 millones de dólares de inversión y además con un fuerte componente de reinversión. Es decir, los españoles hemos llegado al Perú hace muchos años y nos hemos quedado en el Perú y nos quedaremos muchos más años. Con cerca de 1.300, con 1.300.000 empleos formales generados directamente e indirectamente, con impactos fiscales de casi 1.500 millones de dólares y con cerca de 450 empresas operando en el país, muchas de ellas de tercera y cuarta generación, es decir, con directivos y directivas peruanos. Esto quiere decir que el escenario ha sido muy positivo. Hace relativamente poco tiempo, un año, un par de años, presentábamos precisamente en este mismo escenario este informe de la inversión española de estos últimos 30 años. Pero no solo hablamos de escenarios económicos, también hablamos de impacto social, donde las empresas españolas se caracterizan y se han caracterizado por compartir las buenas prácticas en temas de formalización de empresas, en temas de empoderamiento de la mujer, en temas de inclusión social, en temas de desarrollos de capacidades técnicas, en temas de desarrollo de derechos humanos, en temas de integridad y respeto jurídico, en desarrollo social a través de impactos en salud, educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay un componente social, no solamente económico, en nuestra presencia en el Perú. Desde la Cámara de Comercio de España, representada por cerca de 220 empresas, hemos intentado unir la empresa, la academia y la sociedad civil, entendiendo que la Cámara es un espacio de diálogo adecuado para impulsar las relaciones comerciales entre España y Perú. Y en este escenario, pues se abre el espacio que tengo el honor de presentar esta mañana, donde la Universidad del Pacífico es una de las mejores universidades peruanas, un lugar donde han estudiado muchos de los dirigentes empresariales y sociales de la actualidad. Y allí, mi estimada doctora Elsa del Castillo es un referente académico y empresarial peruano. Ha sido rectora de la universidad y además he tenido el honor de tenerla en el Consejo Directivo de la Cámara durante muchos años, representando a la Universidad del Pacífico y aportando siempre su sabiduría y su magisterio, ¿no? Estoy seguro que la investigación, además de ser exhaustiva, es muy perfeccionista e ilustradora de la transferencia de conocimiento de las empresas españolas. Tengo una anécdota curiosa. Yo llevo muchos años yendo al Perú y en el año 95 había muchos peruanos que decían que Telefónica se había equivocado y que había pagado una cantidad estratosférica por su inversión. Y en España me decían que cómo Telefónica invertía en un país tan lejano, que no tenían ni vuelo directo y que solo conocíamos por noticias duras. Siempre fui un defensor de la posición de Telefónica, diciendo que era una de las empresas banderas de España y que seguro que triunfarían. El impacto real de la llegada de Telefónica al Perú fue impresionante. Pasaron de tener 2 años para tener un teléfono fijo a tenerlo en días. Esto significó un desarrollo social del país, más allá del impacto empresarial, que se aprecia con el paso de los años. Su transferencia tecnológica ha sido brutal. Personalmente, considero a Telefónica como una empresa motora del país, ejemplo a seguir y uno de los agentes de desarrollo social y educativo del Perú, además de un agente tecnológico y digitalizador clave. Por otro lado, hay empresas que llegaron al Perú siguiendo las estelas de las grandes compañías españolas, que necesitaban servicios especializados y, sobre todo, la misma tecnología y procesos que tenían en España. Conecta es una de esas empresas que llegan al Perú hace muchos años y hoy en día mantienen una plantilla de un impacto social tremendo de casi 15.000 personas, con un gran impacto social y además señalándose como una de las empresas referentes en temas sociales y de inclusión en el país. No quiero extenderme mucho más, lo mejor es escucharlos a ellos y leer el libro que nos presenta Elsa. El currículum de cada uno, la verdad, que nos las han compartido y es extraordinario, no lo voy a repetir porque creo que ya con las anécdotas que he contado plasmo muy bien lo que son las compañías que ellos representan o lo que representa mi querida doctora. Y nada más, les dejo con la presentación, que estoy seguro que nos va a
a enseñar y nos va a mostrar muchas de las cosas que las empresas españolas hacemos allí y que coincido con el embajador. Tenemos que decirlas porque a veces que los españoles, y yo como directivo español que he vivido muchos años allí, nos cuesta decirlas allí, quizá por un proceso de humildad. Y creo que debemos reconocer que las empresas españolas hacemos muchas cosas en Latinoamérica, no solamente con un impacto empresarial importante, sino sobre todo con un impacto social, y debemos decirlo y reconocerlo. Muchas gracias a todos y un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. Tengo el honor de estar aquí en Casa de América, lo considero un honor, es un lugar especial para presentar una publicación como esta, y en nombre de mi colega Alejandro Flores, que está en Perú, que trabaja en la Universidad del Pacífico conmigo, y en el mío, quiero empezar agradeciendo a la Fundación Consejo España-Perú por la iniciativa, por supuesto a Casa de América y a la Cámara de Comercio de España en el Perú, especialmente a Alberto, porque creo que es una de las pocas cámaras de comercio en nuestro país que enseña, que investiga, que publica y que no solamente se dirige al ámbito comercial. Creo que marca huella sobre cómo debe ser un modelo de cámara de comercio en países como los nuestros. Así que gracias, Alberto, porque eres cómplice de esto. Por supuesto, a nuestros dos panelistas, que son protagonistas de lo que voy a contar hoy día, y que me alegra mucho que puedan estar aquí para comentar un poco lo que el libro trata de explicar. Yo voy a tomar solo unos minutos, no voy a contarlo todo porque me gustaría que compren el libro, que lo lean, pero sí quiero que sepan qué cosa van a encontrar dentro. Este es un libro que tiene dos partes fundamentales. Hay una sección primera que es conceptual. Es un libro que proviene de la academia y por lo tanto hace investigación seria, pero que tiene la intención de que aquellos empresarios, ejecutivos que hoy día están cruzando la frontera de su país para crecer empresarialmente, encuentren inspiración y encuentren una guía de aquellos aspectos en los que hay que tener cuidado, porque hay empresas multinacionales que ya recorrieron ese camino y que han aprendido a través de este proceso en qué tienen que tener cuidado, qué retos hay que enfrentar, qué oportunidades enormes hay, y que saquen sus propias conclusiones para que sus emprendimientos a nivel internacional sean lo más eficaces y eficientes posibles. Entonces, esta primera parte conceptual tiene en realidad dos secciones importantes. Hay una primera en la que se trabaja la teoría de innovación en las empresas y hablamos de los distintos escenarios en los que se encuentra una organización cuando está actuando en un mercado. El mercado evoluciona y hoy día tenemos un mercado muy informado y muy exigente y exige a la empresa que mejore su calidad de servicio, su experiencia de cliente y sus oportunidades, las funcionalidades de su producto. Entonces, esta empresa se ve impulsada por un lado por el mercado y por otra por los cambios tecnológicos constantes que se viven en nuestra sociedad. Es ahí que algunas empiezan con cambios incrementales y se habla de la innovación incremental y compartimos ahí conceptos teóricos sobre lo que significa el desarrollar innovaciones incrementales, pero que también en cierto momento estas empresas van a enfrentar cambios importantes en el mundo en cuanto a paradigmas tecnológicos. De hecho, lo estamos viviendo hoy en día. El mejor ejemplo es la inteligencia artificial y cómo ya no solo podemos vivir de pequeños cambios incrementales y de mejora continua, sino que en algunas ocasiones estas empresas se ven retadas a hacer saltos cualitativamente importantes para poder estar al día y no ser obsoletas. Este capítulo entonces aborda la relación entre los tipos de innovación, la relación con la estrategia organizacional, las necesidades que el mercado impone y las oportunidades que la tecnología brinda para que esta innovación sea factible y sea exitosa. Y la segunda parte, en cuanto a la parte conceptual del libro, está más enfocada a la transferencia de conocimiento. No se trata de un libro solo para empresas multinacionales. Yo creo que las empresas multinacionales se van a ver muy identificadas en lo que se cuenta en el libro, pero sobre todo creo que va a ser útil para aquellas empresas que se están expandiendo, entrando a nuevos mercados y que tienen un recorrido en la vida práctica de estas organizaciones que hemos estudiado en el libro, que ya les dejan una serie de lecciones que van a ser muy útiles. Entonces, en materia de transferencia tecnológica, algunos ejemplos de
los temas que abordamos en el libro tienen que ver con el primer gran dilema que enfrenta una empresa cuando aparece en un nuevo país. Traslado lo que ya sé hacer, aquello que hago bien en mi país y por lo que ya tengo reconocimiento, y exploto el conocimiento que ya tengo, o exploro nuevo conocimiento. Vamos a ver en el libro y en las experiencias empresariales que relato ahí que los mercados emergentes como el mercado latinoamericano y el mercado peruano son mercados complejos, con marcos regulatorios difíciles, con inestabilidad política, con problemas macroeconómicos, y las empresas al llegar a países como los nuestros aprenden mucho. Y en ese sentido, la investigación y desarrollo empieza a ser una necesidad porque esas capacidades que desarrollan en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México, en Perú, luego van a ser útiles, y lo muestran las empresas, para expandirse en el Asia o en el África y en el resto del mundo. Entonces hay aquí un dilema interesante sobre cuándo hacer investigación y desarrollo, cómo rentabilizar la inversión en los nuevos países. Hay también algunas ideas en el libro sobre, a pesar de que tenemos un producto que tiene mucho valor agregado y que probablemente tecnológicamente está más avanzado, y cuando llega a Latinoamérica es evidente ese valor, hay retos en lo que tenemos que hacer con quien posee el conocimiento en la multinacional, que muchas veces no quiere compartirlo porque el conocimiento es poder, y quien va a recibir en las nuevas subsidiarias ese conocimiento y que probablemente no necesariamente entiende todo el avance y el beneficio que sus productos y servicios han logrado en países desarrollados. Hay necesidades de capacitar equipo, de expatriar talento. Hay una serie de retos que la literatura nos va a contar sobre cómo preparar a los equipos para que fluya esa transferencia de conocimiento y la innovación pueda ser realmente utilizada. Hay también una tercera sección en este capítulo teórico sobre el valor de distintos capitales que la empresa tiene y que tiene que continuar potenciando. Gestionar talento en un mercado conocido ya es difícil. Imagínense una multinacional que empieza a tener subsidiarias en muchos países muy diversos, con realidades muy complejas y distintas, y tiene que hacer ahora gestión del talento internacional. Creo que para los especialistas en recursos humanos hay aquí información muy valiosa sobre cómo dar el salto a la gestión del talento en mercados diversos y amplios y complicados. Y aquí las empresas tienen experiencias muy interesantes. Está también el capital estructural. ¿Cómo adapto mis sistemas de comunicación? ¿Cómo hago que se sienta que es una sola empresa en los distintos países y no muchas empresas atomizadas distintas? ¿Cómo manejo mi cultura organizacional? ¿Cómo hago que cooperen las subsidiarias? ¿Cómo hago seguimiento a las metas sin ser demasiado intrusivo y limitar el crecimiento y la creatividad en cada país? Una serie de retos en la gestión organizacional que a quienes nos gusta el tema de gestión encontramos realmente apasionante en las experiencias que hemos podido estudiar. Y luego un tercer capital que es muy importante, que es el capital social. Cuando llegamos a un país en donde no nos conocen, hay que generar reputación, hay que establecer redes de contacto, hay que saber quién es quién en el país, cómo vincularse con el Estado, cómo trabajar con los competidores, cómo trabajar con la comunidad que tiene ciertas preconcepciones sobre ciertas actividades empresariales y cómo generar un verdadero impacto social, que es algo de lo que hablábamos hace un momento. Entonces, este capital social o relacional también es algo que permite hacer mucho avance y toma de decisiones, que también genera innovaciones de procesos y de vinculaciones en los países latinoamericanos. Finalmente, algo que me parece a mí muy interesante. Generalmente cuando exportamos desde un país desarrollado alta tecnología a un país de economías emergentes, tenemos una especie de hipótesis de que tenemos mucho que enseñar. Estos casos empresariales nos muestran que también hay mucho que aprender y hay mucha capacidad que se desarrolla localmente y que, como decía al principio, luego se convierte en parte de la fortaleza de la multinacional cuando compite en muchos mercados con empresas locales que no logran esta experiencia porque no están en tantas plazas. Entonces, hay todo un desarrollo conceptual del tema de transferencia de conocimiento que esperamos, Alejandro Flores y yo, que sea inspirador para los tomadores de decisiones en el mundo empresarial. Y no me quiero extender demasiado, solo quiero presentar
a las 5 empresas que están contenidas en el libro para que ustedes luego puedan explorar aquellas que les es más interesante. Todo esto que he comentado ahora está refrendado. Es muy interesante para un académico encontrar que todo lo que lee luego lo ve en la vida real, en las organizaciones que estudia. Se habla de gestión de talentos, se habla de capital estructural, se habla de ventaja competitiva expandida, y sobre todo se demuestra que el Perú y Latinoamérica en su conjunto es un país y una región en donde vale la pena invertir porque las oportunidades que tenemos de desarrollar esos mercados son enormes. Yo los invito a que lean el libro para tratar de sentir un poco más estos aprendizajes que estoy segura que pueden ser llevados incluso a un emprendimiento pequeño que está dando el salto a nivel de países en donde quiere estar. ¿Qué empresas hemos estudiado? Y aquí un apunte nada más de cada una. Una de las empresas de la muestra ha sido Clever Global, es una empresa española que ya actúa en muchos mercados en el mundo, que entra a trabajar en un sector que yo creo que para el Perú es vital. Los que hemos vivido en el Perú sabemos que el mundo de los proveedores, la mediana empresa, la pequeña empresa, la informalidad y la poca estandarización de la calidad en los servicios es un reto que hay que enfrentar. Clever lo que hace es, a través de tecnología, ofrecer servicios para la gestión de las subcontrataciones y la gestión de proveedores. Empresas de telecomunicaciones, de banca, de minería, que trabajan con miles y miles de personas en sus plantillas, necesitan de esta tecnología y de estos servicios para mejorar la calidad de la gestión en esas empresas que son proveedoras o subcontratas. En ese sentido, creo que esta empresa no solo logra éxito comercial en el país, sino que ayuda a levantar la competitividad de muchas empresas que hoy día actúan localmente, y creo que allí hay un valor fundamental en lo que está haciendo. Una segunda empresa, Entelgy, esta empresa se dedica a la consultoría en servicios digitales y entra a un país donde las grandes consultoras tecnológicas ya están hace muchos años. Creo que el caso es muy interesante porque nos enseña cómo una marca nueva busca una estrategia para posicionarse en un mercado donde ya hay gigantes con los que hay que competir. Eso suele pasar cuando uno salta a nuevos mercados hasta que la marca se consolida y toma el liderazgo como lo tiene en su país original. Y Entelgy nos muestra cómo la co-creación de valor con el cliente, la adaptabilidad a las necesidades del cliente, ser proactivo en enseñarle lo que se hace en Argentina o en Brasil o en Colombia para aplicarlo en Perú, y esa personalización del servicio que las grandes ya no dan, empieza a ser un nicho de mercado para una consultora tecnológica como Entelgy en el caso peruano. También es un excelente ejemplo de cómo gestionar el talento. En consultoría el activo está en la mente de las personas y esta empresa hace mucho esfuerzo en el desarrollo de plataformas tecnológicas donde este conocimiento se pueda compartir, que es el foco central del libro. No es la única empresa que lo hace, yo sé que estarán pensando, Conecta lo hace también y varias otras empresas también, pero es un caso muy bonito que grafica muy bien este tema en particular. La tercera empresa, Hispatec, está en el mercado de la agricultura. En el Perú la agricultura tiene dos fotos, la gran empresa agrícola muy tecnificada y mucha agricultura artesanal, donde el impacto de la tecnología puede hacer cambios sustanciales en un sector muy importante para el PIB del país. ¿Qué hace Hispatec? Lleva tecnología a toda la cadena de valor agrícola, desde sensores en la tierra para medir la calidad de la tierra, del clima, de la semilla, hasta proyectar la demanda, programar la cantidad producida, porque técnicamente puede hacerlo, medir los sistemas de transporte y recorrer todo el flujo agrícola hasta la tienda. Esta tecnología en un sector como la agricultura en el Perú es una tecnología que podría hacer cambios muy significativos en la competitividad y el bienestar de los que somos consumidores de sus servicios. No obstante, también Hispatec nos muestra lo difícil que es lidiar con el Estado y cómo podría ser un gran aliado del Estado para promover a la pequeña agricultura, y sin embargo hay trabas ahí que son difíciles de vencer. Sobre los otros dos casos voy a simplemente mencionarlos porque están acá los protagonistas y ellos son los que mejor pueden contar su historia, pero sí quiero destacar un poco por qué los elegimos.
Conecta nace como una empresa que brinda servicios de call center, muy conocida aquí, que llega a Perú y encuentra en un estado precario el trabajo de servicios de call center, y ya desde que llega empieza a elevar la calidad de lo que debería ser este servicio. Pero hace algo que es mucho más interesante. Al estar en el front office en relación con los consumidores finales, recoge muchísima información de lo que quieren estos consumidores y la traslada a sus empresas clientes para que mejoren sus estrategias comerciales y sean más eficientes en sus procesos comerciales. Entonces es un excelente aliado para elevar la cifra de ingresos de las empresas grandes con las que trabaja. Y por eso las empresas llevan a Conecta de país a país en donde crecen como aliados que ya les van a cortar el periodo de aprendizaje en los nuevos mercados. Ya Alejandra contará mucho más. Y luego termino con Internet para Todos, que es un proyecto muy interesante, promovido por Telefónica Perú y España en un proceso de innovación, que lo que busca es resolver un gran problema. En nuestros países la interconexión entre poblados y ciudades es muy difícil, y Internet no necesariamente llega a todos los ámbitos rurales a los que debería llegar. Entonces, Internet para Todos tiene un efecto social importante cuando hace innovación disruptiva y crean mecanismos con otros aliados como la CAF, como el Banco Mundial, para atender esta necesidad de generar carreteras que lleven Internet a pequeños pobladitos que hoy día pueden crecer y mejorar sus servicios de salud, de educación, el emprendimiento local, la retención de los jóvenes en los pueblos, con estos avances que está llevando hoy día Perú y que empieza a llevar a varios países latinoamericanos. Así que estos son los casos que están contenidos en los libros y explicados en detalle. Yo espero haber cumplido con dejarles la inquietud de conocer un poco más. Y espero también que sea un libro útil, que esté en la mano de los empresarios, de los ejecutivos que están a cargo de estas expansiones comerciales, y que puedan aprender de empresas como estas que han destacado por sus buenas prácticas y que creo que ponen en valor la inversión española en el Perú, porque son empresas que están generando un impacto grande. Así que, por mi lado, muchas gracias. Bueno, empiezo. ¿Quieres? ¿Funciona? Sí. Funciona. Bueno, en primer lugar querría agradecer a la Casa de América y a la Fundación Consejo España-Perú por la invitación y por organizar esto, y por supuesto felicitar a Elsa y a su coautor por este libro, ¿no? Es un honor para mí. Para empezar, estas son cosas del mundo virtual. Con Elsa hemos coordinado mucho, pero nos hemos conocido recién el día de hoy. De hecho, todo cuanto cuenta en el libro sobre Internet para Todos, pues es información obtenida del equipo que gestiona Internet para Todos el día de hoy, y jamás habíamos tenido ocasión de conversar sobre esta aventura. De pronto, el día de hoy, en lo que comparta con ustedes, pues tendré ocasión de darle perspectivas distintas de lo que cuenta en el libro y que, por supuesto, agradezco, ¿no? Alberto empezaba el día de hoy su introducción refiriendo algunas palabras de García Lorca, me parece. Y como peruano, que soy peruano y hablo raro porque vivo 12 años aquí en España, tengo la convicción de que pues, lo mismo puede decirse exactamente en sentido inverso. Es decir, un peruano, un latinoamericano, no termina de entender su propio país y su propia realidad, sino hasta que conoce España. Y cuando uno viene a España y visita las calles según pues las historias de distintos pueblos, uno encuentra inmediatamente conexiones con su propia geografía, con su propia realidad. Las zonas rurales del Perú, en mucho, siguen modelos constructivos españoles. Y esto, pues lo decía porque además lo que Alberto proponía, que es esta referencia literaria, me ha sugerido otra bastante más sencilla, ¿no? Que es esta frase muy manida y conocida del poeta cubano José Martí, ¿no? Que uno en la vida tiene que pues, plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro, ¿no? Y escribir un libro. Sí, yo querría añadir que quizá pues uno pudiera sumar a aquello el fundar una compañía, ¿no? Fundar una compañía
pues tiene mucho de relacionado con aquello, ¿no? No solamente es un proceso intelectual, por supuesto, no solo es un proceso que requiere, digamos, de inversión y que tiene que ver con una actividad pues, capitalista, ¿no? Sino que también es una experiencia humana. Y para mí, Internet para Todos es muchísimo más que la empresa que el día de hoy pues, tendré ocasión de comentarles, ¿no? Internet para Todos es una experiencia personal que se inició, yo diría, hace pues, unos 12 o 13 años, cuando era vicepresidente de Estrategia y Regulación de Telefónica del Perú. Y con mi equipo veíamos que teníamos un problema en las zonas rurales. Y teníamos un problema en las zonas rurales porque habíamos desplegado un conjunto de sitios para cumplir con un conjunto de obligaciones regulatorias, pero estos sitios se iban quedando obsoletos cada año cuando debíamos decidir dónde asignar nuestras inversiones y preferíamos naturalmente, por una cuestión de rentabilidad, asignar las inversiones a las zonas urbanas. Y por tanto, la red móvil pues, tenía dos realidades. La realidad de los grandes centros urbanos, que por presiones de la demanda y de la competencia evolucionaron primero del 2G al 3G y luego del 3G al 4G y pasaron de atender en primer lugar servicios de voz a atender fundamentalmente servicios de datos, a brindarle a la gente acceso al Internet a través de sus teléfonos móviles. Mientras esto ocurría en las zonas urbanas, en las zonas rurales nuestras redes pues, se mantenían en tecnologías 2G o 3G, fundamentalmente servían servicios de voz y no podían aproximar a los ciudadanos de esas zonas al acceso a Internet. Y entonces la pregunta que nos hicimos con nuestro equipo fue, ¿qué se puede hacer aquí? Es decir, ¿cómo convencemos a nuestra corporación, a Telefónica, de que tiene sentido invertir en zonas de menor rentabilidad que las rentabilidades que ofrecen las zonas urbanas? ¿Cómo solucionamos esto? Porque, conviene decirlo, todos los que estábamos allí en el equipo éramos peruanos y evidentemente pues queríamos que esta realidad pudiera ser cambiada, ¿no? Y empezamos a pensar y dijimos, mira, se nos ocurre que si no jugáramos al perro del hortelano y separáramos este pedazo de la red, habrían otros inversionistas interesados en meter el capital necesario para hacer esta evolución. Porque además no solamente hablamos de una rentabilidad económica, sino que también de una rentabilidad social. Por hipótesis, se nos ocurre que esto podría ser de otra manera. Pero el tiempo pasaba, pasaron los años, internamente pues habíamos tenido un poquito esta idea y sin embargo no lográbamos convencer, yo diría internamente, de que esto hacía sentido. Hasta que el equipo de innovación de Telefónica S.A., ya esto es historia un poquito más reciente, hace unos 6 o 7 años, decidió invertir en nuevas tecnologías en territorios latinoamericanos para validar la hipótesis de que era posible atender ciertas zonas a costos menores. Y empezamos a explorar todo tipo de innovaciones tecnológicas, cosas que seguro que a ustedes les suenan mucho, ¿no? Por ejemplo, los famosos globos de Google, Google Loom, que después se descontinuaron. Nosotros en Perú los probamos primero que nadie a través de Telefónica del Perú en conjunto con el equipo de innovación de Telefónica S.A. Gente que iba desde España a probar este tipo de soluciones. O soluciones, esto ya es un poquito más nerd, ¿no es cierto?, que se llaman en nuestra industria de Open RAN. La idea de que, oye, podían utilizarse vendors no tradicionales para atender con una escala más pequeña pues poblaciones o localidades menos densamente pobladas que los centros urbanos para reducir los costos de despliegue. Y este equipo estuvo trabajando pues 2 o 3 años en Perú y conocieron a la gente de Facebook Connectivity. Y la gente de Facebook Connectivity tenía entonces, Facebook Connectivity también ha sido ya desactivado el día de hoy, también estaba interesada en aquel entonces por buscar soluciones que permitieran conectar a Internet a más gente. ¿Por qué le interesaba esto a Facebook? Porque cuanto más gente utilice Internet, pues más ingresos pueden capturar ellos. Así que empezamos a colaborar primero en etapa preparatoria. Y de pronto aquella idea que habíamos tenido muchos años atrás y que habíamos discutido como posibilidad convergió con pues, esta exploración tecnológica y llevó
a la conformación a través del tiempo y a la negociación de una cosa que el Grupo Telefónica no había hecho antes nunca en América Latina. Para empezar, imaginarse la idea de fundar una compañía de comunicaciones donde los accionistas no conocieran básicamente el sector de telecomunicaciones, donde el capital necesario para este proyecto de evolución de las zonas rurales viniera de manos de inexpertos en nuestro sector. Facebook, que había empezado a explorar esto a nivel industrial con nosotros, decidió hacer algo que después siguió en el caso de India con Jio, pero que no había hecho entonces nunca, que fue invertir en una empresa de telecomunicaciones. Facebook dijo, pues si esta compañía se arma, yo quiero ser socio de esta compañía. Y puso un dinero sobre la mesa. Y entonces empezamos a hacer roadshows y descubrimos que el Banco Interamericano de Desarrollo, BidInvest y CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, también estaban interesadas en la idea que les pusimos sobre la mesa. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea era cortar nuestras redes rurales, separarlas y colocarlas en una compañía independiente para evolucionarlas a 4G, cambiar el sistema de transporte, que era fundamentalmente satelital, y siendo así, esto era un tremendo problema para proveer servicios de Internet por sistemas de transporte terrestre y además atreverse a expandir esa red primigenia hacia sectores no cubiertos en ese momento. ¿Qué más les propusimos? Les propusimos que esa red evolucionada no sirviera solo a Telefónica. Y esta es la segunda parte disruptiva de la idea. Vamos a construir una red desde Telefónica, vamos a poner activos que tenemos en nuestros libros a disposición del mercado peruano. Creemos que si somos capaces de construir una buena red, a Claro, a América Móvil, a Entel de Perú, a Vitel, a los otros operadores de telecomunicaciones del Perú, les podría interesar, en lugar de tener que invertir en el desarrollo de nuevos sitios, pagarle a esta compañía una renta mensual en función del tráfico para que esta compañía construya, en lugar de 4 sitios o 3 en la misma zona, uno solo y consiga eficiencias de despliegue. Claro, esto es una idea ya completamente distinta del modelo tradicional de telecomunicaciones. En primer lugar, vamos a hacer que invierta gente de fuera. En segundo, vamos a utilizar tecnologías que la industria de telecomunicaciones el día de hoy no está utilizando. Vamos a explorar agnósticamente todo tipo de disrupción, pero además, en tercer lugar, aquello que construyamos lo vamos a poner a disposición no de nuestro accionista principal, Telefónica, sino de todos en la industria. Suena bien. El BID y CAF dijeron, oye, ¿estamos dentro? Facebook dijo, sí, pero no te creo mucho. Y entonces empezamos un largo proceso de discusión que nos llevó por Nueva York, que nos llevó por Washington y por Lima, de co-creación del modelo de gobernanza de esta compañía. Nos dijeron, si tú crees verdaderamente en esto, no queremos, a pesar de que tengas la mayoría, que tú controles este vehículo. Queremos que las decisiones se tomen, muchas de ellas por unanimidad. Queremos que el modelo de cocontrol, además, permita que se defina un management que elijamos de común acuerdo. Definieron un conjunto de controles que como grupo aceptamos y que nos llevaron finalmente, y ahora se los cuento muy rápido, a la creación, al lanzamiento de Internet para Todos en mayo del 2019 en Perú. Transferimos entonces casi 3.000 nodos, casi 3.000 sitios entre macroceldas y microceldas a la compañía. Y la compañía nació con el objetivo de cubrir con Internet móvil a los peruanos que entonces estimábamos todavía no podían acceder a este servicio en el Perú, unos 6 millones de peruanos. ¿Cuál es la historia el día de hoy, casi 4 años después? Hemos cubierto ya 16.000 localidades de mi país con Internet móvil. Más de 3.2 millones de personas han sido beneficiadas con acceso a Internet. Acceso que, por supuesto, puede permitir que los servicios de otros, como Conecta o de los bancos, puedan proveerse en este tipo de zonas. Y, por supuesto, además, no sabíamos cuando empezamos esto que el impacto que conseguiríamos antes de la pandemia iba a cambiarle en los hechos la vida a gente que de otro modo no hubiera podido continuar trabajando o estudiando. ¿Cuál es la conformación accionarial de IPT? Incluso el día de hoy es una compañía
cuyo 54% es de Telefónica, el 24% el día de hoy es de Meta y más de un 10% de los 2 bancos de desarrollo que he mencionado. La compañía está cero apalancada, funciona con capital propio y tiene un modelo que permite, como decíamos, a los operadores de telecomunicaciones del Perú acceder a servicios en zonas rurales sin necesidad de desplegar CAPEX propio. Hoy, IPT ha demostrado que la misión con la que nació, que es proveer servicios mayoristas, era realizable. Poco más de un año de operaciones después, firmamos el primer contrato mayorista con Entel y más recientemente, en el año 2021, firmamos también el segundo contrato mayorista con América Móvil, con lo cual el objetivo de despliegue se ha alcanzado, el objetivo de provisión de servicio en modelo mayorista neutralmente se ha alcanzado también y se ha alcanzado también los objetivos financieros que nos planteamos. Es decir, la compañía no solamente está sirviendo a zonas rurales, sino que lo está haciendo de un modo rentable. Y esta rentabilidad es la mayor garantía de sostenibilidad, porque estamos convencidos que cuando exista oportunidad de desplegar el 5G, serán los ingresos y no los subsidios, que es lo que típicamente se ha utilizado en las zonas rurales para justificar el despliegue, los que impulsarán al directorio primero y después al management de IPT a continuar evolucionando la red, ¿no? Lo que vemos aquí son algunos números que verdaderamente a mí me impresionan, ¿no? Y este gráfico de la izquierda muestra en amarillo las redes 2G que recibió IPT en el 2018, el 2019 en realidad, pero esto muestra la foto del 2018, y lo que está en verde en la foto de la mano derecha muestra la red en verde ya evolucionada a 4G y con soluciones terrestres, ¿no? Tenemos 3.2 millones de peruanos conectados que no recibían servicios de Internet móvil antes de la pandemia, 16.700 centros poblados, 2.134 sitios evolucionados a 4G. No entraré en el tema del modelo, esto muestra un poquito muy rápidamente el nivel de utilización de la red por parte de Telefónica, de Entel y de América Móvil. Me concentraré solamente un minuto en las iniciativas de disruptivas, digamos, que hemos ido implantando en el camino, ¿no? Esta es, para usar terminología de Elsa, yo creería una iniciativa de innovación disruptiva por completo, porque supuso hacer para el Grupo Telefónica algo que nunca antes había hecho, que no ha hecho, por supuesto, en España y que después de ver funcionando en Perú, como también anticipaba Elsa, quiere llevar al resto de América Latina. Hoy día estamos pilotando Internet para Todos en Colombia con el equipo de Perú. El equipo de Perú tiene como CEO alguien que era hasta ese momento responsable de nuestra red, CTO, decimos, ¿no es cierto?, en Venezuela. Es una venezolana, cuya historia personal también es fabulosa, quien se puso al frente de esta experiencia desde el 2019 y sigue comandando el equipo de Internet para Todos desde entonces. Ha habido muchísima disrupción organizativa para poder hacer esto posible, ¿no? En el plano tecnológico, en el plano de servicios, pues IPT ha hecho de todo, ¿no? Ha probado soluciones de TV White Spaces para transporte en conjunto con Microsoft, les había anticipado el tema de Loom en conjunto con Google. Fuimos la primera empresa que probó comercialmente la solución y llegó a atender a 16.000 clientes con globos de Google. Fuimos los primeros que desplegamos Open RAN en América Latina y esto es algo que se está desplegando ya por otros operadores y que además innovamos con la provisión de servicios. No solamente operamos, y esto ya diría tiene su lado técnico en modalidades de Open RAN, sino que trabajamos también y somos de hecho el único que provee servicios de roaming nacional en zonas rurales, ¿no? Ahora, querría mencionar esto último porque creo que es importante darse cuenta de que cuando este tipo de iniciativas demuestran, y no puede ser de otra manera, después de 4 años de operación, que había sincera intención de producir el resultado que se procuraba, que el resultado es tangible y que efectivamente produce el beneficio social que queríamos lograr, pues pasan cosas.
Y lo que ha pasado en Perú es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ido cambiando normativas para permitir que fondos que podrían ser aprovechados por los operadores puedan ser canalizados a través de IPT. Entonces, un ejemplo concreto es el tema del canon anual por espectro que los operadores de telecomunicaciones tenemos que pagarle al Ministerio. La normativa peruana permite que hasta un 40% del monto que se tiene que pagar en efectivo se pueda convertir en despliegue. Lo que hace un operador es decir, voy a desplegar en estos sitios, se valorizan y eso se toma como un crédito contra la contribución. IPT ha conseguido ser quien canalice esos fondos y el día de hoy está desplegando, lo hace desde el año 2021, por orden de Entel y de Telefónica, el máximo posible de este derecho de conversión que existe en la legislación peruana, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha modificado recientemente la normativa para permitir que hasta un 60% de los pagos se puedan convertir en expansión. ¿Cómo lo hace IPT? Pues en lugar, nuevamente, de que el operador tenga que desplegar CAPEX propio para tomar ese beneficio, el CAPEX lo incurre IPT, despliega estaciones de su propiedad y le cobra en vía de OPEX a través de rentas mensuales por el uso de los sitios a los operadores. Lo interesante de este modelo es que cuando eso se hace por una empresa neutral, pues no solamente beneficia a aquel que está tomando el beneficio tributario, sino que al mismo tiempo esa infraestructura se puede poner a disposición de otros operadores. No querría enrollarme más, era simplemente darles un poquito del sabor de algo que a mí me apasiona, ¿no? Les decía al principio que esta frase de José Martí, ¿no? De plantar un árbol, que creo que lo he hecho en mi vida, de tener un hijo, he tenido 2. Escribir un libro, no he llegado a eso, Elsa, ese es beneficio tuyo. He escrito algunos artículos, he traducido algunos libros, pero escribir libro propio todavía no, espero hacerlo, ¿no? Lo que sí puedo dar testimonio es que cualquiera de estas cosas, y probablemente tener un hijo, es una experiencia emocional profunda, ¿no? Uno llora, se ve conmovido, ¿no? A mí me ha pasado esto con IPT. Cuando lanzamos la compañía en Moya, un pueblito del departamento de Huancavelica, el departamento más pobre de mi país, me pidieron que presentara un poco esta historia y no pude hacerlo, ¿sí? Me venían las lágrimas, era noche en Huancavelica, estábamos en una cena y realmente estaba conmovido, ¿no? Así que hoy día estoy satisfecho por mí, por haberle podido contar la historia de IPT sin llorar, ¿eh? Esto realmente es parte de mi vida y es parte de lo que Telefónica está contribuyendo en el Perú. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo es para adelante con este? La Con derecha. Este. A ver. Sí, esa pasala mejor. Bueno. Primero, mucho gusto para todos. Bueno, no somos tan conocidos como Telefónica, pero pretendemos serlos. Agradezco a todos los participantes, a la invitación, a Elsa por habernos invitado en el libro. Elsa, cuando le pregunté qué quería que contara, porque está todo en el libro, me dijo, no, sé natural. Bueno, a mí sé natural es como decirme, no, darme rienda suelta. Entonces, les voy a tratar de contar cosas que no aparecen en el libro, ¿no? Como las películas, lo que hay, el back office que hay en la confección de esas películas. Primero contarte que yo de rareza también, ¿eh? A ver, soy uruguaya, nací en Uruguay, por algún lado hay que nacer. He vivido 60% de mi vida, creo, fuera de mi país. He vivido en Brasil, en Perú, por supuesto, y he trabajado la mayoría del tiempo, si me lo empiezo a contar, y cuando empiezo a contar estas cosas parezco que estuviera a la edad de Matusalén, que no la voy a confesar, sinceramente, pero he trabajado toda mi vida en el mercado donde no vivía. O sea, siempre he sido una extraña, ¿no? La diferente, porque claro, he vivido en todos los países. Creo que en Uruguay hice el colegio, la universidad y un poco más. Entonces te acompaño en la rareza. No tengo ninguna frase especial, pero bueno, espero. A ver, dentro de esa naturalidad que les quiero contar, también para mí el proyecto de Perú es un proyecto muy especial. Yo en el momento que entré en Conecta me contrataron para eso, para hacer los startups de cero de toda América Latina. Perú fue, creo, el quinto,
Y no por ser el quinto, aunque lo decía Elsa, de que uno va ganando experiencia, no fue el más increíble y el que emociona también. Y es lo que les quiero contar, lo que no sale en ese libro, ¿no? O sea, Conecta es una empresa, si hoy la vemos, es una empresa, nosotros prestamos soluciones multicanales, ¿no? para la mejor experiencia del cliente a nivel mundial, trabajamos en todos los sectores, tenemos más de 1.500 clientes y hoy más de 120.000 empleados. Esa es la evolución de Conecta en 20 años. O sea, imagínense que nosotros lo que hacemos es prestar servicio para el cliente de nuestro cliente, o sea, que la responsabilidad es doble. O sea, nosotros tenemos como mensaje es atendemos al cliente final, o sea, llevamos la marca de nuestro cliente, los valores de nuestro cliente, o sea que es muy difícil. Imagínense hacer esto, y ese es el proyecto que empezamos en Perú, a 8.000 kilómetros. Es decir, el proyecto que nos llevó a Perú, como contó de alguna manera Elsa, fue prestar un servicio al mercado español desde Perú, un servicio de una empresa multinacional, que no sé si puedo, para no hacer, ¿no?, marca ahí, pero el nombre es una empresa multinacional enorme, que la prestamos el servicio en España con unos niveles de calidad fantásticos y que nos dijeron, no, por estos motivos, vamos a hacerlo de Perú. Entonces, imaginen lo que eso significa, ¿no? O sea, es una responsabilidad enorme. Y no solo significa una responsabilidad enorme, sino yo, como me gustan las películas, y Buñuel me encanta, no voy a hablar de eso, pero voy a hablar de las películas que me gusta empezar esas películas que empiezan con el final, te llevan al medio y después te dan un toque. Les voy a dar una especie de final. Yo les quiero decir que este proyecto de Perú a mí me ha enseñado que la tecnología transforma a las personas, que todo el mundo lo sabe, pero que las personas transforman a la tecnología. Y eso es un mensaje que ya les tiro al spoiler así, porque lo vivimos y les voy a contar por qué. Como les digo, este proyecto empieza en 2011. A nosotros en esa época, ¿cómo se vendió un proyecto a 8.000 kilómetros? ¿No? Porque el cliente no iba a Perú, como dijeron todos ellos. O sea, uno iba, le vendía el proyecto, yo había vivido en Perú, entonces hemos tenido unos contactos y el cliente dijo, bueno, ¿qué me ofrecen? Fui a ver localizaciones en Perú, pero esto es textual, esto no está en el libro ni puede salir en el libro. Fui a ver, me pasaron algunos locales, Lima Cargo, otras zonas, dijimos, bárbaro, hacemos la presentación, le decimos, mira, podemos estar aquí, allá. El cliente... ahí me sale en francés yo así, quiso Lima Cargo porque era fantástico, dijimos bárbaro, no se preocupe, en septiembre nos dicen adjudicado, en diciembre tienen que estar con 200 personas formadas y lanzando la operación que hacíamos en España, dijimos wow, bueno, no pasa nada, ya tenemos experiencia. En ese momento entra un director corporativo de 1,90 m, y esto es importante el detalle del 1,90 m, nos vamos a Perú a ver el lugar que ya habíamos hablado, sí, no se preocupe, lo cerramos, vamos a Perú, nos vamos a Lima Cargo, subimos, porque íbamos a alquilar la segunda planta, subimos en la primera planta y le digo, bueno, ¿y dónde va a estar la segunda planta? Allí. Entonces me dice, allí, esto es textual. Veo un piso, así como el techo del piso primero y el cielo. Digo, discúlpeme, pero yo acá no estoy viendo nada. No, es que lo vamos a construir. ¿Qué me está diciendo? El caballero que estaba conmigo, que había entrado con esta, no había hecho otro startup, pero bueno, se me puso blanco y digo, este hombre se me cae a mí, y yo qué hago con 1,90 m de humanidad. No se cayó, el proyecto realmente fue un éxito porque, como estoy haciendo spoiling, Conecta hoy son 20.000 personas en 6 localidades. O sea que ese proyecto comenzó así, entonces cuando Elsa lo dice que me tilda en nuestro proyecto de, como dice, innovación incremental, es verdad. Pero esa fue una innovación radical, bestial, porque eso no tuvo nada en aquel momento. Y sinceramente, ¿qué saco yo de esta conclusión? Y por eso digo que la tecnología transforma a las personas y las personas la tecnología, porque encontramos en aquel momento un factor humano en Perú, porque claro, esa gente que estoy haciendo, bueno, pero es verdad, de Lima Cargo, nos dijo, usted no se preocupe, nosotros vamos a tener el proyecto en diciembre, o sea, aunque sean fases. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, adelante. En ese momento también, lo primero que fue contratar a una country manager, a una directora en ese momento que se llama Violeta Orozco, que es la actual country manager, así que en el 2011, que fue cuando empezamos el proyecto, Conecta ya era inclusiva, es decir, que ya éramos vanguardistas, y esta persona está hoy, y bueno, y seguir adelante el tema. Entonces, yo voy a seguir, esto fue un proyecto offshore, de servicios, o sea que es una cosa poco tangible, había que trasladar toda esa sensación que se da en España a Perú. Y por eso les digo, la tecnología transforma a las personas, pero yo sobre todo transforma la gente a la tecnología por la capacidad. ¿Qué es lo que creo yo que nos
que realmente nos ayudó en ese momento es esa capacidad que encontramos en la gente de ganas de aprender, de ganas de innovar, de que querían seguir adelante, y no solo la gente que trabajaba con nosotros, sino las personas que estaban ahí y nos brindaron totalmente su apoyo. O sea, eso fue entonces, ese es el primer cuento. Después me pueden decir que vamos a seguir, pero yo me acuerdo de un profesor del IES que me enseñó un tema de gestión del conocimiento. En la época se hablaba mucho de gestión del conocimiento y me dijo: mira, Alejandra, no te compliques. Gestión del conocimiento es, tú tenés información, perdón que acá la doctora, perdón, tú tenés información, pero la formación se transforma en conocimiento cuando se aplica a una resolución de concretos. Mientras tanto, lo que vas a tener es información en la cabeza. Conocimiento es, una vez que encontrás la información adecuada y resolver el problema, eso te queda. Y les digo la verdad, la innovación que decís incremental nuestra ha sido a base de desafíos. Nosotros aprendimos muchísimo en Perú, y muchísimo en este startup, que vuelvo a decir, fue el quinto que hicimos, o sea, el cuarto ya habíamos hecho 3, con esos desafíos constantes que tuvimos durante todo. Entonces esa es la parte que no se cuenta, o sea, la metodología, la transferencia de conocimiento, información hubo del mercado, estudiamos el mercado, del conocimiento que teníamos desde España, del cliente que lo conocíamos, todo eso hubo. Pero hasta no encontrarse con la realidad del día a día, de combinar todo eso en un país diferente, con un timing, con un cliente exigente y con un montón de temas que hasta que uno no los vive no sabe si están o no están, no se tiene el conocimiento. Y yo creo que ese conocimiento fue muy importante a la hora de estas bases que creamos para hoy ser 20.000 personas, ¿no? Entonces, desafíos, como les decía, montones. Yo digo, me gusta decirle en vez de problemas, desafíos, montones. A nivel mercado, el mercado totalmente desconocido, como lo contó Elsa. Llegamos al mercado, yo había hecho algún sondeo previo, creo que estaba atento el call center, pero no había mucho más. O sea, por si había alguna alianza, porque cuando nos dijeron en 3 meses tengan todo esto pronto, dije, bueno, vamos a hacer una alianza y vemos. Nada, el mercado no existía. ¿Ok? Ahora, les quiero contar una cosa, no existía, no teníamos gente, hubo que empezar de cero. Bueno, hoy ganamos premios. O sea, hoy somos un sector, como lo dijo varias personas que lo mencionaron y lo agradezco, hoy en Perú y a nivel internacional ganamos premios, el mejor lugar para trabajar, los mejores lugares para trabajar de workplace, o sea, todos los años con lo mejor, la empresa segura, la empresa amar, la empresa para integrar talentos, o sea, y empezamos en el 2011 de cero. O sea, no había gente, tuvimos que salir a ver qué tipo de gente podíamos conquistar. Hoy ganamos premios. Era un sector que nadie quería trabajar en el sector. ¿Quién iba a salir de un banco a trabajar en un call center? Que aparte se hablaba tremendo. O sea, ¿de dónde? No, claro, casi todo el mundo era primer empleo. Y bueno, así lo tomamos. Primer empleo y mucha mujer, que había quedado desempleada en alguna época de su vida y tenía que reinsertarse. Y pues nosotros éramos una oportunidad para ellos. Entonces, montamos programas de beneficios para que toda esa gente se desarrollara con nosotros. Y bueno, programas de sostenibilidad también, somos parte, lo destacaron todos, fuimos parte del éxito de Conecta. Somos una empresa de servicio. Aunque todo el mundo lo diga, es verdad, la gente es nuestro capital. O sea, nuestro capital es la gente y hay que trabajarla. Entonces nosotros invertimos mucho en esa gente que también había apostado con nosotros, porque era gente que había sectores 100 veces más atractivos. Sin embargo, apostaron y bueno, creo que nos fue todo bien. La tecnología, otro tema. A pesar de que estaba Telefónica y maravilloso, ¿qué pasa? No teníamos en 3 meses toda esa oportunidad. Tuvimos que tirar una línea punto a punto, ¿tá? Y ir contra los sistemas de España. Todo desde España. O sea, la gente estaba acá atendiendo, pero era una carcasa vacía. Era la realidad para salir adelante. Hoy, en 2023, tenemos un área de tecnología en Perú, y ahora hablo de Perú, de alto nivel. El CEO de Perú, el director de tecnología, no solo es director de tecnología, sino es el director regional de la región Américas de la parte de seguridad informática, para ver el nivel de conocimiento que estas personas... Porque yo creo firmemente que muchas personas tienen el conocimiento y tienen la capacidad, pero tienes que dar cancha. Fue dar mucha cancha con este proyecto y descubrimos muchísimos talentos. Esta persona hoy gestiona 76.000 empleados que tenemos en América, o sea, los cuida, los protege, bueno, y más de 500 clientes que tenemos a nivel mundial. El otro tema, recursos humanos, lo que les decía, ¿no? O sea, experiencia inicial 0, ¿ah?
Y hoy, como les digo, experiencia inicial 0 y de repente a nivel de innovación, que es otro de los temas que nos importa, se creó un área de innovación que hoy esa persona está trabajando en el corporativo dando apoyo. O sea, todo lo que empezó con 0 fue transformándose a través de la tecnología y la gente transformó esa tecnología tanto que hoy exportan servicios. Entonces, también hoy Perú es un área de exportación de servicios. Van a encontrar gente de Conecta Perú trabajando en distintos lados. En mi caso, que yo llevo un área corporativa, tengo una persona que en ese momento, en una época que yo estaba en Latinoamérica, me ayudó con otros países que no eran Perú, y hoy me ayuda con países a controlar temas de países europeos y africanos, porque nosotros estamos en Marruecos también. Y su capacidad se adoptó, hoy él sabe hasta cómo se liquida una nómina en Marruecos, ¿no? que digo que se dice mucho. Dificultades. Claro, perdón, muchas, dificultades muchas, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Primero, contracultura. A ver, el gran error que cometemos todos es hablamos el mismo idioma. ¿Y? No, nosotros podemos juntarnos y tener palabras que no tienen nada que ver y hasta una buena palabra para ti, mala para mí, o sea, ¿no? Que ya me ha pasado. Entonces, contracultura, muchísimo. Hay que enseñarle a la gente a entender lo que es un cliente español. O sea, ellos están atendiendo. O sea, para el cliente español tenía que ser transparente donde estuviera la persona, ¿no? Acá hay mucho inmigrante, podía estar en la esquina de al lado, pero ser un inmigrante. No, eran 8.000 kilómetros de distancia. Y eso, hablando en español, acojona a cualquiera. O sea, ¿dónde están? ¿Qué me están haciendo? Contracultura. Tuvimos que hacer no solo cursos de productos, de software, cursos de cultura española. Había que entender a la gente, que la gente supiera dónde estaba qué lugar, que bueno, esto que es obvio, ¿no? Si juega el Madrid y el Barça, supieran que es algo importante y se le cae la red al cliente, se arma el lío, pero bueno, cosas así básicas, que parece básico, ¿no? Lo tuvimos que enseñar. Porque claro, una chica que no le interesa el fútbol, que sabe del Madrid y Barça, imagínate, o sea, y se le cae algo, parece, por eso estoy contando cosas que en el libro no salen, porque no es académico, pero es real, como la vida misma. Experiencia cliente lo mismo. Lo que les decía, un cliente local tiene una percepción de lo que es rápido muy diferente de repente a lo que el cliente peruano tiene de que es rápido, ¿no? O sea, eso no quiero dar detalles, pero es así. Cada uno tiene niveles de rapidez, de entendimientos para allá, pero eso no pasa en todos los países. En México, ¿no? ahorita, todo. Pero cada uno, eso no es menor, hace que un servicio de súper calidad pueda no ser de tan buena calidad y la persona pensar que lo está dando excelentemente. Empleados sin experiencia que yo les conté, ¿no? O sea, cero experiencia, primer empleo, o sea que había que formarlos, había que formarlos en cultura, había que en formas de ser, apostamos a eso y tuvimos un semillero enorme, o sea, inclusión de mujeres y jóvenes, era lo que podíamos nosotros apostar, o sea, el joven que sale y que quiere trabajar, y la mujer, como les decía, que en ese momento era una mujer que había salido y que tenía que reinsertarse y bueno, y no había podido, y no tenía esa trayectoria, esa experiencia que todo el mundo pide, ¿no? Joven con experiencia, todo con experiencia, bueno. Las insertamos, trabajamos para ellos, hicimos beneficios especiales para esos sectores, o sea que en Conecta tuvimos que pensarnos una forma de atraer ese talento de inclusión, de darle oportunidades para estudiar, de darle becas, bueno, un millón de temas, pero pensados especialmente. O sea, no teníamos recursos, vimos lo que había y lo transformamos y ahora es un recurso valioso. Ahora no tenemos que cuidar que no nos lo saquen, es totalmente lo contrario. Reclutamiento masivo, parece banal, pero claro, nosotros teníamos que meter 200 personas y cuando uno necesita 200 tiene que reclutar 300, 400, porque en este tipo de servicios se le cae la gente, o sea, uno tiene que formar gente. Claro, salimos a buscar, y no voy a dar marcas ni nada, porque si no, a las empresas grandes de reclutamiento y dicen, no, pero esto, 200, 6 meses, 8 meses, no, pero usted no me está entendiendo, yo necesito en un mes. No, parece menor, también nos encontramos una dificultad que no parecía, sin embargo, trabajando conjuntamente con estas empresas desarrollamos procedimientos y situaciones que nos permitieron también tener un proceso de reclutamiento más efectivo, hacerlo con la ayuda de España también en cuanto a validación de los perfiles, claro, porque no era solo reclutar perfiles normales que ellos estaban acostumbrados a reclutar, eran reclutar perfiles que además tuvieran una capacidad para resistir algún tipo de atención española, que es más dura, que es diferente. Instalaciones inexistentes, bueno, esto ya se los conté, o sea, lo nuestro era no inexistente, o sea, claro, yo siempre digo que los startups son de 0 y yo digo, el de Perú fue de -10, porque claro, ir a un lugar que no tenías ni el edificio montado, pero bueno, y era así, aunque parezca menor, para nosotros las instalaciones son básicas. Cuando uno busca un local, tiene que buscar un local que esté bien localizado para que la gente, que es masiva, pueda acceder fácilmente, que sea un lugar agradable, que sea también bueno para que el cliente exterior esté cerca del aeropuerto, vaya, o sea, y que además tenga telecomunicaciones.
o sea, por más que me guste este lugar, está maravilloso, y que sea más o menos un entorno económico, o sea, hay muchas variables que parece fácil y no es. Y en aquel entonces, 2011, no había. La gente, ahora sí, ya hay un sector mucho más desarrollado, ya hasta los constructores piensan, pero en aquel momento literalmente lo construimos. O sea, gestión de salarios, parece más que tonto, pero no es así. Las nóminas eran más tradicionales, la gente gestionaba las nóminas, pues terciarizamos todo. Ustedes piensan que en 2 o 3 meses tuvimos que salir a buscar proveedores locales de todo tipo. No es lo mismo, nosotros damos una flexibilidad de horarios, además nosotros atendíamos horario español, o sea, la gente entraba a las 2 de la mañana a trabajar. Entonces, que la parte de transporte lo puse en el mucho más, para no seguir contando porque tengo muchas anécdotas. Pero entonces todo eso se tuvo que adaptar y lo conseguimos. Lo que quiero decir que yo lo que saco, y por eso digo que la tecnología transforma a la gente y la gente transforma la tecnología, es que tuvimos desde el lado de Perú una apertura, para trabajar, para cambiar, para aceptar, para buscar lo que no se hacía y hacerlo de alguna manera diferente, importantísimo en este tema. Claves del éxito, porque bueno, todo es claro. ¿Cuáles para mí fueron las claves del éxito? Porque cómo no voy a decir que es una empresa que en 10 años, 12, tiene 20.000 empleados y no ha parado de crecer, porque que conste que no ha parado de crecer. Yo siempre tengo un dicho que es ser la más local de las multinacionales y la más multinacional de las locales. Y ahí vengo un tema que dijo Elsa y te voy a decir, cuando tú entras en un país de cero, no sé Telefónica porque tenía más marca, pero nosotros éramos una local. Voy a un banco y le digo, mire, necesito 1 millón para que me financie y soy Conecta. Muy bien, mucho gusto. Conecta, ¿quién era Conecta? Entonces, cuando uno entra, entonces este libro tiene que servir a las pymes. Porque no te pienses que una multinacional, cuando entra en un país, tiene todo y 8.000 kilómetros, sos una pyme. Entonces, ese tema de combinar y eso de ser la más local de las multinacionales significa hay que pedir ayuda local. Yo me basé mucho en los organismos que había de ayuda, en los proveedores locales, en la identidad, y me ayudaron mucho. O sea, yo me fui a hablar con organismos peruanos del Estado que promovían inversiones y me ayudaron, me fueron guiando. O sea que no hay que sentirse, soy la multinacional, no, todo lo contrario. Ahora sí, cuando uno empieza, lo que dijo Elsa, el servicio tiene que trabajar como la mejor multinacional. La profesionalidad es otra. Yo no podía meterme en cualquier lugar, no había forma. Nosotros teníamos una marca que respetar, que no era solo la nuestra, era la marca para la cual trabajábamos, la del cliente, que es mucho más importante. Manager local cualificado, y esto si me escucha Violeta Orozco, pero en realidad esto también fue una opción y esto sí fue una experiencia. Nosotros tuvimos siempre éxito contratando a la persona local porque para nosotros era más fácil formar en la cultura empresarial, en nuestra cultura, en nuestros valores, a una persona que una persona, a pesar de las excepciones que he visto, se forme, sobre todo en el nivel de rapidez que necesitábamos las cosas, en todo el mundo local, tenga el networking, conozca las realidades, porque como digo, hablamos el mismo idioma, pero las realidades son muy distintas y esas son las pequeñas cosas que hacen la diferencia y que te pueden trancar un proyecto. Entonces, eso para nosotros haber pensado desde el día cero, y ha sido siempre así en todos los otros países que hicimos, el manager era local, o sea, después fue un éxito. Coordinación del equipo, nosotros lo mejor ha sido el equipo mixto. Obviamente el equipo local tenía que estar, pero llevamos mucha gente, el flight team que le llamábamos, gente que se iba, se desplazaba a apoyar, a trabajar, aprendía de Perú, porque la gente que realmente era su primer día, no había estado nunca en Perú, ni la gente de Perú nunca había trabajado en una empresa española, eran novedades para todos, pero fue muy bueno esa combinación. La actitud, o sea, eso lo digo al mercado peruano y se lo contaba a Elsa, o sea, la capacidad de aprendizaje, las ganas que encontré de aprender y de adaptarse en el elemento peruano que contratamos, aceleró muchísimo el proyecto. O sea, porque uno le pueden enseñar, pero si no tiene ganas de aprender, no aprende. Entonces, la comunicación tiene 2 vías, el que emite y el que recibe. Si el que recibe no quiere recibir, no hay emisión que valga. Y en este caso, el que se recibía, que era el equipo peruano, quiso recibir. Y la transmisión de conocimiento. El que daba el que formó, porque estos equipos que formaron querían dar. Lo que tú decías en un momento, quisieron dar su conocimiento, quisieron pasarlo, buscaban las mejores formas, y eso fue un éxito. O sea que hubo comunicación de los 2 lados, que ahora ya casi no hay extranjeros en Conecta Perú, de los 20.000 que hablamos. Yo creo que los cuento con los dedos de las manos. Si hay 5, 10, es mucho. Proyectos de vida. Esto es una frase que se la saco a Violeta Orozco. En Perú decimos que no tenemos empleados, tenemos proyectos de vida.
Y eso tiene mucho que ver con nuestra forma de trabajo a nivel de la empresa. Nosotros tenemos clientes de largo tiempo. O sea, nuestros clientes, podemos decir que los grandes, porque tenemos marcas muy potentes, tienen 5, 10 años con nosotros, algunos que tienen 12. Entonces, si tú quieres tener, y Perú tiene un cliente que tiene la misma vida. El primero, aquel del proyecto que no teníamos ni edificio, sigue con nosotros hasta ahora. O sea, tiene los mismos años que Perú. Si uno quiere tener un cliente con esa longevidad, tiene que tener el capital humano, por lo menos en nuestro caso, que somos una empresa de servicios, por lo menos con las herramientas y con las bases para ser longevo. Entonces nosotros decimos que tenemos proyecto de vida porque tratamos dentro de lo posible, que tampoco es, o sea, es bastante utópico, pero dentro de lo posible, que la gente pueda desarrollar su vida, su plan de carrera, su inclusión, su parte familiar, y por eso es lo que destacabas del tema social. O sea, nosotros tratamos de traer la familia también a Conecta, de que la gente se sienta arropada por Conecta, y entonces para que tengan la misma experiencia y para que crezcan con nosotros. Innovación como prioridad, yo creo también, cuando entramos nos dimos cuenta de la capacidad de innovación que tenía la gente si le dabas oportunidad, le invertías herramientas y te decía, ¿y por qué no lo hacemos por aquí? Y se provocó eso, o sea, queríamos que la gente provocara esos cambios, que también no se quedara con el no, que tratara de buscar las diferencias que podía hacer, con las alternativas, y lo buscaron, digo a nivel local. Adaptación al cambio, muy importante en aquel momento es asumir la tecnología como un aliado, no que la tecnología está contra mí, ni la tecnología, ahora viene la tecnología y yo qué hago, no sé, me voy a quedar... No, todo lo contrario, o sea, la tecnología es un aliado, te vamos a enseñar que tú sos muy importante y la tecnología es una herramienta a tu disposición. No es que tú trabajas para la tecnología, que es un error brutal, o sea, que la gente se sienta que trabaja para la tecnología cuando está con los sistemas y está muriendo y viendo y atendiendo. No, la tecnología tiene que trabajar para ti. Y por último, esto es una máxima, persistencia, gestión y más persistencia. O sea, en ese momento, y yo creo que y sigue siendo así, y creo que es un poco también el éxito del proyecto, en este momento estoy hablando de Conecta Perú, es eso, ¿no? Fuimos persistentes, cuando había un camino, se nos ponía una puerta, tratábamos de ir por el costado, gestión, porque al final somos un grupo económico, o sea, acá no es, el dinero no sobra, eso es todo lo contrario. La economía, o sea, es por eso, es un bien escaso. Entonces había que también tener una gestión, una disciplina muy importante y seguir con la persistencia. Porque los desafíos, bueno, no quiero hablar de un tema, pero la pandemia fue otro hiperdesafío. O sea, pongamos 10.000 personas en teletrabajo, 12.000 en ese momento, creo que teníamos 12.000 en teletrabajo. Como tú decís, nosotros tenemos un grupo de gente que vive en zonas muy alejadas, o sea, primer empleo, gente con determinado nivel económico, y de repente no tenían en la casa donde poder tener la máquina. Lo tuvimos que montar todo un esquema. Y lo que tuvimos que hacer con el teletrabajo, y esto es parte de la creatividad, en un momento como teníamos que conseguir gente, porque se nos había caído alguna, o el lugar donde estaba una persona no podía acceder, no teníamos cómo llevarle la máquina y el internet, le preguntamos al que se tenía máquina si no tenía algún familiar ahí conviviendo, como no podía salir de la casa, que quisiera trabajar en Conecta. Y llegamos a entender, claro, pero todo esto no está en el libro, pero es parte de... Claro, todo esto se hace con una metodología, pero estas pequeñas cosas muestran la capacidad que el ser humano tiene de adaptación, y si uno le da herramientas, y el proyecto. ¿Por qué puse esto? Porque yo creo que, y hoy viste que he sido breve, ¿no? Me estoy portando bien, Elsa, porque yo soy muy expansiva. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque para mí la gran transformación, y yo lo vivo hoy, del 2011 al 2023, es que cuando llegamos a Perú, se hablaba, ¿cómo era? Conecta, la versión peruana de Conecta, o Conecta está en Perú. Hoy se dice, Conecta en Perú. O sea, no sé si entiendes, Conecta en Perú. Hoy se habla de Conecta Perú, que es sutil, pero es muy importante. O sea, hay una identidad propia. Conecta logró ser una identidad propia. Es, como dicen, un player muy importante en el mercado, no solo en el mercado de contact center. Yo creo que ahora estamos líderes, pero no solo en el mercado, sino por la cantidad de gente, 20.000 personas, se dice pronto. Gana premios compitiendo contra los bancos, con Interbank, o sea, no con tal vez hasta con Telefónica, con las Repsol de la vida, o sea, gana premios a ese nivel y si bien tiene los valores de la multinacional, porque nosotros tenemos unos valores que nos preservan en todo el grupo, porque como dijo
Elsa, intercambiamos clientes, los clientes tienen que sentir que estén en el país que estén, están con Conecta, y eso es muy importante. Ellos tienen una identidad, que es la identidad de la integración social, que es la identidad de la diversidad, que es la identidad de buscar planes de carrera. Es una identidad, y hoy se habla de Conecta Perú en Perú, con vida propia, como digo yo. Entonces yo creo que esa es la gran transformación, y eso es lo que, como dijo de la película, el cierre que quiero decir. La tecnología transforma a las personas, pero las personas transforman la tecnología y van muchísimo más allá. Entonces yo creo que creo que resume un poco lo que quería dejar diferente a lo que el libro, y me porté bien. Gracias. Muchísimas gracias. Esto me gustaría a la autora ofrecerle la posibilidad que siempre se le da al autor de hacerle alguna pregunta. Si alguno le quiere hacer alguna pregunta a la autora, ahí tenemos un candidato. De esa manera cerraríamos, creo, una interesantísima presentación. Sí. Me siento un poco identificado porque soy de Uruguay. Ah, muy bien, muy bien. Somos pocos, pero hacemos ruido, ¿eh? Y tengo la misma similitud de experiencia que tú manifestaste. Trabajé 17 años en el ámbito de la actividad política partidaria y soy concejal en Uruguay. Y hice un cambio de vida rotundo hace 2 meses. Estuve en España el año pasado, conocí Casa de América y conocí otras instituciones y dije que lo mío era el ámbito privado relacionado a lo académico. Me contacté con una empresa de Valencia que se llama CM Plastic, que trabaja con la economía circular y procesan todo lo que son los plásticos que se desechan y lo transforman en productos para productos para el bienestar social, para los restaurantes, mobiliario urbano y distintos tipos de acciones, ¿no? Hace 5 días que estoy trabajando con ellos, porque hace 2 meses que estoy aquí. Pero sin duda que, además de comprar el libro, porque creo que es una oportunidad muy importante para mí, y por este cambio que he hecho, creo que la tecnología transforma a las personas, y creo que la oportunidad que me ha brindado el conocer el ámbito privado, en mi caso, me ha generado de salir de ese estatismo que te da lo público. Lo público te encasilla, como decimos en Uruguay, y no te permite mirar hacia otros horizontes. Sin embargo, lo privado lo que te genera es el poder intercambiar, el conocer, el siempre intentar estar proyectándose a más y potenciándose a lo máximo. Así que creo que este libro, a mí en lo personal y a muchas personas, nos va a brindar la oportunidad de poder, en mi caso, llevar esta empresa, que ya generamos una alianza con una empresa de Uruguay. Así que creo que es muy importante para nosotros que puedan existir estas charlas y bueno, que Casa de América siempre las brinde, ¿verdad? Así que muchas gracias. ¿Alguno más quiere hacer alguna precisión? Bueno, pues para cerrar, gracias a Elsa por ilustrarme. La verdad es que las 5 empresas que cuenta en su historia o en su análisis forman parte de la Cámara de Comercio de España en Perú. Conozco las realidades de las 5 empresas, incluso sus ejecutivos o ejecutivas son de alto nivel. Era un poco, refleja, y me voy al final a lo que yo planteaba al principio, es decir, la empresa española está presente en el Perú desde hace muchos años y además tenemos un impacto no solo económico, como lo han contado, sino sobre todo social. Tanto Telefónica como Internet para Todos, que yo lo he conocido, he estado en Huancavelica, sé lo que es eso. Seguramente solo los que estén aquí, sean peruanos o hayan vivido alguna realidad como esa, pues a lo mejor se lo pueden imaginar. El resto, la verdad es que te cambia la vida y te cambia la mirada de ver las cosas. O en Conecta,
cuando efectivamente te cuenta lo que significa ir a Lima a montar algo donde te puedes encontrar que no hay nada. Eso no significa que no se pueda hacer, sino que va a tener una serie de tiempos y de miradas. Evidentemente, la empresa española creo que tiene un papel, y lo sigue teniendo, lo ha tenido y lo sigue teniendo, importante en el desarrollo económico y social del país, y creo que la obra que nos presenta Elsa, que además ha estado conmigo durante muchos años en la Cámara de España, con lo cual ella sabe precisamente y es una experta en todo lo que hacen las compañías y todo lo que en el fondo a lo largo de todos estos años llevamos al Perú para transformar el país, no solo las empresas, estamos transformando el país, pues es un reflejo realmente de lo que significa una empresa española en el Perú. Aprender para innovar, además, creo que es una frase muy bonita. Primero porque aprender ya nos lleva incluso al cole, incluso para innovar, cuando hablamos ya de innovación, ya no es solamente que hablamos de innovaciones muy sofisticadas. En Conecta no estábamos hablando de una innovación sofisticadísima. Internet para todos, independientemente de la parte tecnológica, que es muy importante, tampoco es lo último en tecnología, sino que lo único que están es intentando llevar a realidades que aquí no vivimos. Y eso nos hace verlo de otra manera. Gracias a la Casa de América, gracias a la Fundación Consejo España-Perú, es un honor y un placer que nos hayan permitido. Gracias, Elsa, como siempre, por tu magisterio. Gracias a Conecta y gracias a Telefónica por acompañarnos y por además contarnos muy bien lo que significa. Es muy curioso, nos han estado contando cosas sobre España, personas que son uruguaya, peruano y peruano. O sea, nos están ellos aportando que un poco, y me voy a la frase del principio de García Lorca, ¿no? El español que no ha estado en América no sabe lo que es España. Esto es la realidad. Muchas gracias a todos y, bueno, pues nos veremos otro día. Gracias.